Bienvenidos a todos los oyentes aquí en María nos guía. Estoy grabando en el día 17 de febrero, Anno Domini 2026. Me llamo Bárbara y también soy Bárbara. En fin, una barbaridad. Aquí estoy aportando mi pequeño grano de arena en defensa de la fe católica, también dentro de la misma iglesia. ¿Qué le vamos a hacer? Cada organismo tiene sus anticuerpos de protección. Y damos las gracias a Dios también por esto. Bueno, en estos días he redescubierto una bloguista que es realmente una pasada. Digo que la he redescubierta porque ya la descubrí hace unos 5 años más o menos. Pero en aquel entonces la bloguista, quien es una historiadora española muy buena, no hablaba sobre el catolicismo o religión católica, así como me gusta llamarla a mí, y por lo tanto, aunque interesante, no capturó mucho mi atención. Pero en estos días ella hizo un vídeo para mí fenomenal sobre la mujer en el catolicismo que os quiero compartir. El programa de esta chica, bueno, de esta mujer más que nada, se llama Fortunata y Jacinta y ella se llama Paloma Hernández. Conduce un programa de análisis filosófico que aborda algunas de las problemáticas históricas que dan forma a nuestro presente en marcha en España y también en todo el mundo, analizando el cómo y el por qué tenemos el desastre que tenemos en todas partes. Su relación con el catolicismo por ahora es solo de defensa institucional e histórica, considerándolo una pieza imprescindible para entender a España y también a otros países del Mediterráneo como Italia, por ejemplo. Por otra parte, esta mujer, esta Paloma, o Fortunata y Jacinta, está terminando un cuadro que muestra a San Francisco cerca de su pequeña iglesia hecha con sus propias manos, las manos de San Francisco, y ha sido este cuadro que está terminando un encargo de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad de Salamanca. Así que, si no es católica practicante, está Fortunata y Jacinta, o Paloma, lo que decir se quiera. Si no es católica practicante, pienso que poco le falte. Y lo que me sorprendió mucho y en positivo es que esta mujer defiende a saco la religión católica mejor de unas cuantas católicas laicas practicantes que he escuchado algunas veces. Y esta forma que tiene ella de defender como una Juana de Arco la fe católica cambió mi manera de ver a esta mujer, a la Fortunata y Jacinta, y también la forma de escucharla. Os dejaré en la descripción de mi vídeo su vídeo original y también su canal. Así que quien no la conoce puede entender mejor qué quiero decir con esto. Bueno, la mujer en cuestión parece estar como una cabra, pero lo que dice es correcto y muy profundo. Es muy bien preparada y explica la situación de forma amena y tajante al mismo tiempo. Así que para mí es una grande y vale la pena aprender mucho de ella, que es lo que estoy haciendo en este vídeo. Para mí será como un memorándum para aprender más sobre la fe católica, que es mi fe desde el punto de vista de una filósofa que quiere
buscar la verdad de las cosas con el razonamiento a la luz de la verdad. Y precisamente por esto voy a reproponer esta temática que ha desarrollado muy bien Fortunata y Jacinta, dejando las explicaciones suyas juntas con mis opiniones y reflexiones y razonamientos para que todos juntos entendamos mejor los principales y más importantes aspectos de la doctrina católica y de la Iglesia, y de paso desmontar la leyenda negra creada por las ideologías, sobre todo feministas, sobre la mujer en el catolicismo. Leyenda negra que sobre todo a nosotras mujeres nos ha hecho muchísimo daño y sigue haciéndonoslo. Es que el problema de nuestra sociedad y de nosotras mujeres en general es que por al menos 200 años, y es quedarse cortos, nos han empapado con súper y sistemáticas mentiras que con el tiempo se han consolidado por ignorancia, pereza, manipulaciones y también orgullos personales, convirtiendo estas sistemáticas mentiras en verdades, entre comillas, a uso y consumo de las corrientes ideológicas de nuestro tiempo. Pero con las mentiras no se puede construir un futuro. Es como intentar construir un castillo sobre un monte de arena cerca del mar. Antes o después el castillo caerá porque no tiene los fundamentos necesarios para sustentarse. Y es precisamente lo que está pasando en esta conjuntura histórica que estamos viviendo, aunque muchos todavía no se han enterado. Y empezamos con algunas preguntas claves. Primer punto. ¿Dicta la Iglesia Católica la sumisión de la mujer al hombre? Punto 2. ¿Qué papel cumple la Virgen María? Punto 3. ¿Debería la Iglesia Católica consagrar a las mujeres como sacerdotes, entre comillas, porque serían sacerdotisas, para que pudieran ser obispos, en este caso obispas, e incluso papas, papisas? Número 4. ¿Qué es realmente el ministerio sacerdotal? Número 5. Esto debería ser bastante fácil para los católicos y católicas. ¿Qué es un cura? Y número 6. ¿Por qué algunas funciones del sacerdote se realizan no en nombre de Cristo, sino en personam Christi? Punto clave todo esto para entender que de esta forma una mujer no puede ser cura, sobre todo el número 6. O sea, que el sacerdote realizan algunas funciones no en nombre de Cristo, sino en personam Christi. Y es por eso que las mujeres no podrían ser cura. No pueden. No es que no podrían. No pueden ser cura. Bueno, pero empezamos por la figura del Papa. Muchas personas dicen, sobre todo las mujeres, es que el Papa es machista. No, no es verdad. El Papa no es machista. Si no ordena mujeres a sacerdote, es porque no puede hacerlo. ¿Y por qué no puede hacerlo? Bueno, antes de todo, ponémonos en la cabeza una vez por todas esta lógica conclusión, que las mujeres no pueden ser sacerdotisas, ni obispas, ni cardenalas, ni papisas, ni nada de todo eso. Era hora que alguien, sobre todo mujer, del nombre Fortunata y Jacinta,
quien es una persona sola, no son dos, y además historiadora, que no es poco, dijera todo esto de forma clara y desarmante como lo ha hecho. Y es perfecto porque la lógica de Dios es perfecta en sí misma. Y si tú sigues la lógica de Dios, no puedes fallar. Entonces, con Dios no hay ni un cabello fuera de lugar. Por lo tanto, todo después cobra sentido en la única lógica que es aquella de Dios, si queremos hacer obviamente su voluntad y queremos conocerle también a través del estudio, no solo de una experiencia personal como podríamos haberla tenido muchísimos de nosotros, pero también con la lógica, con el razonamiento en busca de la verdad. Todas estas preguntas a las que vamos a responder nacen de las provocaciones de la ideología feminista de este último siglo, la cual procede de la fusión de la ideología de izquierda con la ideología herética protestante. Y sí, estamos a este nivel. El feminismo, por lo tanto, no es una consecuencia lógica de la religión católica, sino es el resultado del desquiciamiento, como dice Fortunata y Jacinta, de la doctrina católica tradicional. O sea, es el resultado de sacar el significado católico fuera de su contexto para darle un significado totalmente distinto, erróneo y manipulador para un propio objetivo. Y en el caso del feminismo procedente del protestantismo, sería un significado que pretende dar ventaja a la ideología feminista y por consecuencia a los objetivos protestantes de debilitar la Iglesia Católica confundiendo todos los significados de los términos. Y es por eso que es indispensable razonar y estudiar, sobre todo si somos mujeres. Y entonces me dirán, pero así estás polarizando las partes. No estoy polarizando las partes, estoy defendiendo la verdad y la fe católica, que es mi deber de mujer católica. Si no hubieran ataques encubiertos y tremendos como hoy en día hay, no habrían polarizaciones. Dejen de atacar a la verdad y a la Iglesia Católica y todos estaremos en Cristo, que es la paz. Porque en caso contrario habrán las dichas polarizaciones. La doctrina católica es clara y absolutamente lógica, fiel a sí misma. Y si a alguien no le gusta, se haga budista, pero no intente cambiar la doctrina católica instalándose dentro de las altas esferas de la Iglesia Católica para transformarla en algo que no es la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, como dice Fortunata y Jacinta, el papel de la mujer en el catolicismo va perfecto así como está y no hay por qué cambiarlo. Además, no debe cambiar. En caso contrario, ya no sería doctrina católica. Y más nos adentramos en el conocimiento de la doctrina católica respecto a todas las otras religiones del mundo, incluidos movimientos pseudo-religiosos más o menos heréticos, más descubrimos con asombro la rica, sabia, prudente y digna que es la visión que la Iglesia Católica otorga a la mujer. Esta comprensión se alcanza interesándose a este argumento, haciendo funcionar el razonamiento y estudiando un poco, buscando el porqué de las cosas.
Hace mucho tiempo expliqué cómo el católico en general debe ser un buscador de Dios que investiga el porqué de las cosas para una mayor comprensión sobre nuestro único creador y Señor de todas las cosas creadas. Nunca debemos cansarnos de buscar el porqué y el cómo de las cosas. Solo de esta forma podemos profundizar el conocimiento, sobre todo si se trata de Dios. Y es por eso que aconsejo a todos de leer la Biblia de la primera página y siguiendo cada día con un capítulo después del otro. Solo en el continuum de los acontecimientos bíblicos se puede entender la misericordia de Dios para con nosotros y también su justicia y verdad. Y sigamos. El desquiciamiento de nuestra doctrina es lo que nos ha metido de lleno en la situación tan caótica y paradójica que tenemos hoy en día a todos los niveles. El depósito de la fe es el resultado de experiencias vivas y sabiduría acumulada de milenios de historia. Proceden directamente de las experiencias de los primeros apóstoles y tramandadas sin contradicciones hasta este momento. Si algo cambiara, comprad inmediatamente el Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II y estudiarlo. Desde el punto de vista católico, la Biblia no se descifra de forma aislada. Esto lo hacen los protestantes, que también por eso, pero no solo por eso, se salen del camino hacia la verdad de cada 4x3. Yo prefiero usar el término descifrar la Biblia más que interpretar, porque la interpretación en sí misma conlleva el aspecto humano de la fantasía o imaginación, que es siempre infinitamente inferior a lo que puede hacer Dios. Nos quedaremos siempre infinitamente cortos si rebajamos los acontecimientos bíblicos a una interpretación humana. Solo en los últimos 20 años, por ejemplo, entendí que la energía de Dios se puede crear cualquier cosa, no solo de físico, sino también energético. De esta forma entendí cómo se produjo la división de las aguas del Mar Rojo y cómo el pueblo de Israel pudo pasar en el medio caminando en la arena seca sin mojarse lo más mínimo. Y esto no es un acontecimiento entre comillas simbólico, sino real y además científico, en que solo hoy en día podemos rozar un poco la comprensión con los primeros descubrimientos cuánticos, por ejemplo. Y si los acontecimientos bíblicos no fueran reales, a cada época habría una interpretación, en este caso sí uso este término, diferentes interpretaciones según nuestras ignorancias, mentalidades, costumbres, razonamientos más o menos personales e infinitamente limitados, puntos de referencias equivocados, sobre todo si están sacados del relativismo. Y entonces, ¿dónde estaría la verdad? En la Biblia hay que intentar descifrar más que interpretar, teniendo fe viva en la veracidad de todos los acontecimientos, acciones humanas y motivos ampliamente detalladamente explicados en la Biblia. Hay que vivir el acontecimiento explicado sumergiéndose en el contexto histórico, en la situación, pero también en la inmensidad del saber de Dios, la ciencia de Dios,
la lógica de Dios respecto a la lógica humana. Para la Iglesia Católica, la Biblia debe también leerse en relación a todas las otras fuentes existentes, aunque también estas fuentes muchas veces se quedan cortas porque no alcanzaron a su tiempo la sabiduría necesaria para comprender, sobre todo científicamente, lo que hoy en día podemos entender mejor. Mirad, por ejemplo, la sábana santa. Recientemente se descubrió cómo la sangre de Cristo fue transferida en negativo sobre la sábana por efecto de un haz de energía desconocida y constructora de una potencia superior a la que las naciones están sacando hoy en día para destruir el entero planeta. ¿Y cuáles son las demás fuentes que acompañan la comprensión correcta de la Biblia? Bueno, lo primero es la sagrada tradición apostólica. El significado de tradición no es lo más mínimo lo que la gente común interpreta como una mera costumbre. La tradición es la fe viva de la Iglesia recibida de los primeros apóstoles y transmitida fielmente y sin contradicciones de generación en generación en unidad con la Escritura y bajo la guía del Espíritu Santo. Claro está que para entender esto es necesaria también una verdadera fe. Y lo que me preocupa hoy en día es exactamente la ausencia de esta verdadera fe, o más bien la presencia de una fe edulcorada o desquiciada en un montón de almas que pertenecen también a niveles altos, lamentablemente, de la Iglesia Católica. Cuando Jesús volverá en la tierra, ¿encontrará la verdadera fe? Antes o después tendremos que elegir, En fin. La tradición no añade nuevas revelaciones. La revelación que Dios ha dado a los hombres con la venida de Jesucristo su Hijo ha completado la revelación. Por lo tanto, la revelación, que es el conjunto del Viejo y del Nuevo Testamento, es una y para siempre. La tradición custodia, afina cada vez más profundamente, explica y transmite la revelación recibida, pero sin desnaturar lo más mínimo el significado fundamental de la tradición. ¿Y quién custodia la tradición? Bueno, pues la Iglesia, a través del magisterio, del Papa y los obispos en comunión, siempre y cuando todos ellos busquen sinceramente y sin segundos fines particulares y o ideológicos la verdad revelada, usando prudencia, firmeza y valentía para la gloria de Dios, no para las suyas propias. Esto es otro punto dolens de nuestra época que me preocupa muchísimo, por lo que hay que orar el rosario. Cuidado, no solo rezarlo, que es una manera, se puede decir, monótona y mecánica de repetir Ave Marías y plegarias, sino orar el rosario quiere decir orarlo con sentimiento, con el corazón y con entendimiento. Por lo tanto, exhorto, por favor, a orar el rosario
con entendimiento y con el corazón para la Iglesia, por la Iglesia, por el Papa, por todos los obispos y por todos los sacerdotes, sobre todo de los que recién han salido del seminario y que prácticamente han empezado ahora a ser párrocos en algunas parroquias y a exercer su ministerio sacerdotal. Y hablando de los obispos y cardenales son los sucesores de los primeros apóstoles de la Iglesia por cada época. Este concepto se le conoce como sucesión apostólica. Pero ser sucesores de los primeros apóstoles no es algo que se recibe en automático ni por efecto de magia, entre comillas. Un obispo es un buen sucesor si abre sinceramente su corazón a la verdad y al Espíritu Santo. Si se prepara adecuadamente por eso, con mucha oración, humildad y fe en la revelación, para no perder la conexión con Dios. Y esto conlleva un esfuerzo espiritual y también físico muy grande, porque su ego personal debe ser casi anulado en cada momento para abandonarse a la voluntad de Dios totalmente, de manera que siempre prevalezca la verdad revelada, para que no hayan contradicciones ni manipulaciones del mundo exterior, para aconsejar en la forma correcta, discernir entre el bien y el mal en una sociedad que ha confundido todos los significados de los términos, también dentro de la Iglesia. Y cuidado, porque también Judas fue discípulo de Jesús y no supo aceptar su misericordia. En práctica, cada obispo y también cada sacerdote es como un guerrero constantemente en lucha contra su propia naturaleza humana que tiende al mal a causa de los efectos del pecado original, y también que lucha en contra de los ataques del mal procedentes directamente del mal, o sea, del diablo o de los diablos, porque claro, no hay solo un diablo, hay muchísimos. La única manera para ganar esta guerra espiritual y ganar las batallas que a veces perderemos, y entonces tenemos la confesión, el sacramento de la confesión, algunas veces ganaremos. La única manera es tener siempre a Dios en la mente, en el alma y en toda la propia persona, para entender cuando una acción, un sentimiento, un razonamiento, también aparentemente bueno, lleva lejos de la voluntad de Dios. Y por eso es necesario el sacramento de la confesión, llamado también reconciliación con Dios, para todos, sobre todo hoy en día para los obispos. El magisterio, y estoy volviendo a la temática principal, no inventa la fe, sino la descifra fielmente y la transmite sin deformarla. El magisterio de la Iglesia es la autoridad docente. Atención, docente. El magisterio no crea nuevas doctrinas, sino que custodia, explica y defiende el depósito de la fe. A ver si se enteran también los del dicasterio por la doctrina de la fe. Y por lo tanto, la Iglesia Católica enseña que las tres fuentes siguientes no pueden separarse: Escrituras, tradición y magisterio. Las tres juntas constituyen el depósito de la fe.
En otras palabras, la escritura es la palabra y las acciones, diría yo, de Dios revelada y escrita es la tradición de la palabra vivida, no solo por los primeros apóstoles, sino también de los doctores y doctoras de la iglesia que han tenido una experiencia directa con Jesús, así como la hubo Saulo, convertido en San Pablo. Él no conoció a Jesús cuando Jesús vivía encubierto en esta tierra, pero hubo una experiencia directa con él, tuvo una experiencia directa con él en el camino que iba a Damasco, y cada uno de ellos, de los apóstoles, añadió su pequeño grano de arena en la comprensión de la escritura y del plan de Dios, y han sido reconocidos como tales. Entonces, esta era la tradición, o sea, la tradición es la palabra vivida. Y después está el magisterio, que es el intérprete autorizado por la iglesia, o sea, lo que supuestamente descifra correctamente la escritura y la tradición. Aquí, en mi opinión, habría que hacer un discurso aparte, pero por el momento me lo guardo porque el Espíritu Santo actúa en cada corazón y siempre hay que tener esperanza en la ayuda del Dios Altísimo si oramos. Y después tenemos las fuentes, entre comillas, derivadas, que no son revelaciones directas, pero ayudan a formular la doctrina, que sería teología, derecho canónicos, santos varios, doctores de la iglesia que, diría yo, no han tenido una experiencia directa con Jesús para verle, hablarle directamente, pero sí que a través de intuiciones espirituales, o sea, movimientos del espíritu, mediante los estudios y el razonamiento lógico sin contradicciones, han sabido entender la lógica de Dios en todos sus aspectos, o casi, pero no se han contradecido, ¿no?, en el razonamiento, y tampoco han contradecido la iglesia, y han podido así profundizar en el misterio sin contradicciones y sin alterar el depósito de la fe. O sea, han penetrado mejor en la comprensión del misterio sin alterarlo. Y todo esto forma un corpus doctrinal que no puede ser modificado de manera voluntaria por ningún fiel, obispo o papa. Ningún papa puede formular doctrinas que vayan en contra de la sagrada tradición y del magisterio de la iglesia, porque el papa no es una fuente autónoma de doctrina, sino que está al servicio del depósito de la fe, lo que significa que un papa no puede formular doctrinas nuevas, no puede contradecir la escritura y la tradición apostólica, y no puede enseñar el opuesto de lo que la Iglesia Católica ha creído siempre en todas partes y por todos. Y atención, como dice Jacinta y Fortunata, o Fortunata y Jacinta, que después es la misma persona, esta es la regla de oro. O sea, si una enseñanza contradice lo que la Iglesia ha creído siempre en todas partes y por todos, no puede ser doctrina católica, venga de quien venga. Lo que sí puede hacer un papa es definir con mayor precisión una doctrina ya formulada y aprobada. Ya ha sucedido varias veces en la historia de la Iglesia, pero las precisaciones nunca deben contradecir la doctrina misma.
Este proceso se llama desarrollo doctrinal. Entonces, un papa puede aclarar puntos discutidos, puede aplicar la doctrina a nuevas situaciones históricas y puede reformular el lenguaje teniendo cuidado en no cambiar el significado de los términos, pero no puede cambiar el contenido. Por lo tanto, ¿tiene poder el Papa para decidir o para firmar un documento donde se diga que es lícito ordenar mujeres sacerdotes? Que no puede, no tiene autoridad, no tiene potestad para hacer eso porque el Papa no es el dueño de la Iglesia. En Ordenatio Sacerdotalis del 1994, San Juan Pablo II expresó lo siguiente. Abiertas comillas, la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotales a las mujeres y este dictamen debe ser tenido de modo definitivo por todos los fieles. Cerradas comillas. El Ordenatio Sacerdotalis no es una opinión pastoral ni una opinión personal y subjetiva del Papa, en este caso Juan Pablo II, sino una enseñanza definitiva sobre el sacramento de la ordenación sacerdotal. Es doctrina definitiva, infalible, no se puede cambiar. La Congregación para la Doctrina de la Fe de aquel entonces aclaró que esta enseñanza pertenece al magisterio ordinario y universal, es decir, que ha sido enseñada siempre por los obispos en comunión con el Papa como algo que debe ser definitivamente mantenido. Por lo tanto, no estamos ante una simple norma disciplinar, sino ante una doctrina vinculante, la doctrina vinculante de la Iglesia. A ver si sobre todo en Alemania se enteran de esto, porque parece que no lo quieran entender, no quieren escuchar, parecen todos metidos en la síndrome del avestruz. Entonces, para entenderlo con más claridad, debemos tener en cuenta que hay distintos niveles de enseñanza en la Iglesia Católica. Por un lado, tenemos la doctrina definitiva, infalible, que no se puede cambiar. Algunos ejemplos: el misterio de la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo y al mismo tiempo hombre, o sea, el ecce homo. He aquí el hombre, o sea, Cristo, Dios y hombre verdadero. Y después, la imposibilidad de ordenar mujeres sacerdotes. Todo esto es la doctrina definitiva. Negar uno solo de estos puntos implica la ruptura de la comunión doctrinal y es gravísimo. Y por otro lado, tenemos el magisterio no definitivo que puede evolucionar, puede ser reformulado o corregido con el tiempo, pero no puede contradecir la doctrina definitiva. Y luego está lo que llamamos la disciplina eclesiástica, que sí puede cambiar con el tiempo porque no es la doctrina. Pero aquí habría que empezar un enorme capítulo aparte sobre la disciplina eclesiástica que, por cómo lo entiendo yo, se ha llegado hasta aquí en una determinada manera, procediendo de épocas en que el sentido religioso era mucho más desarrollado de hoy en día,
a mayor razón hay que mantenerlas así como han llegado, sobre todo hoy en día. En fin, yo me refiero en este caso a un caso específico, pero si voy ahora a decirlo aquí, va a terminar que voy haciendo otra hora de explicaciones solo para esto. Y entonces no, me lo guardaré para otro momento. También sí, no sé cuándo podré hacerlo. Entonces, resumiendo, la imposibilidad de ordenar mujeres a sacerdotes es doctrina definitiva de la Iglesia Católica, y el que se le salte esto, se la salte, está obrando fuera de la Iglesia Católica. Así que, al quien no le guste, que se vaya a otra iglesia. Nadie obliga a ser católico. El catolicismo es esto, y ya está, no hay nada más. Es simple y claro como el agua. Y ya lo he dicho en un vídeo pasado. Estaba yo en una reunión parroquial con el grupo de evangelización del que soy miembro, reflexionando sobre las primeras páginas de la Génesis, y una compañera mía que siempre hacía intervenciones que parecían muy místicas, se puso a decir que los primeros capítulos del Génesis, concretamente la caída de Adán y Eva, son cuentos chinos. Le contesté que esta es nuestra fe y que también, si no lo entendemos, hay que creer en esto. Un día se abrirán las puertas de nuestro entendimiento y todo será mucho más claro. Pero ella insistía. Y entonces le dije, a ver, entonces, si piensas realmente esto, hazte budista. Si no te gusta lo que hace parte de nuestra fe, lo que lees en la Biblia, que es la verdad, entonces mejor que te vayas en Tíbet, pero no buscar la forma de desacreditar la Biblia, que es la verdad revelada. Y entre las risas de los presentes, la pobre se cayó, no hubo más remedio, ¿no? Después en privado me disculpé con ella por mi absoluta falta de tacto. Lo siento, ¿qué vamos a hacer? Estoy intentando mejorar, pero al final, cuando se me sale, se me sale. Soy como un elefante en una cristalería, lo siento mucho. Es el carácter italiano. La hermana Angélica, que vivía en América, ahora ya ha muerto, y está en olor un poco de, yo creo que está en olor de santidad. Tenía un carácter muy volcánico, ¿no? De un volcán, un poco como Padre Pío, y ella tenía el problema que tengo yo también, que cuando le sale la tensión y la adrenalina, después va a explotar como un volcán. Y yo después me llamo Bárbara. Entonces, como sabéis, en los barcos las pólvoras de los cañones siempre están almacenadas en un comparto del barco que se llama Santa Bárbara, porque la protectora en contra de los rayos, de las saetas, del fuego, protectora de los bomberos, de la policía, de los marineros y todo esto. Entonces, claro, a ver, un poco con la sangre que tengo, que es sangre italiana, de la centro-sur, originaria al menos, y un poco que me han dado este nombre, por algo será, ¿no? Porque yo creo que no existan las coincidencias, sino que exista la providencia más que nada, y signos que te hacen entender muchas cosas. Signo también que es el mismo cielo que te siembra, ¿no? En tu camino. Bien, entonces, a ver,
Pero escuchando la afortunada Jacinta, creo que mujeres como nosotras, considerando que yo soy mucho, pero mucho más ignorante de esta afortunada Jacinta, pero mujeres como nosotras se sirven también para defender la fe como guerreras, como habría hecho Santa Juana de Arco, que después se me dirán, sí, pero ha terminado mal. Bueno, esto es lo que pasa para un cierto tipo de santos que se llaman mártires, que dan literalmente la propia vida enteramente para la defensa de la fe, para testimonio de Cristo. Pero decimos que personas y mujeres como Fortunata y Jacinta y muchas otras sirven para defender la fe desde el punto de vista del razonamiento y para despertar mucha gente con una buena ducha fría, sobre todo a los tibios, porque muchas otras personas que quieren atacar a la fe católica lo hacen porque el otro oponente, o sea, el católico tibio, no dice ni un pío. Y si no habla, si no defiende la fe, si no razona, entonces quien calla otorga, como dicen aquí. Entonces te haces cómplice de aquellos que atacan la fe católica con mentiras, manipulaciones y todo lo que se le ocurre para después distorsionar el significado de la religión católica y de la fe católica, del depósito de la fe. Así que hay que callarse en los momentos adecuados. Esta es una gran virtud que yo todavía tengo que alcanzar. Pero hay momentos en que debemos decir las cosas como son, sobre todo si hacen parte de la fe católica, que es nuestra fe, y para entonces su defensa. Bueno, entonces, chicos y chicas, por el momento termino aquí. Hoy me he divertido, diciendo esto me divierto. También porque muy probablemente estoy pensando a cómo lo dice Fortunata y Jacinta. Entonces después, sobreponiéndome a ella, se vuelve un mixer, ¿no? De explosivo. Pero me he divertido y nada. Termino aquí con este primer capítulo, porque esto es el primer capítulo, creo que hayan 4 o 5, no, 4 más, y ánimo, sobre todo a todas las mujeres, a estudiar. Tenemos que estudiar y razonar, no pensar a los zapatos de moda, a los tacones, a los bolsos, a cómo saldré de casa, si tengo un pelo fuera de su sitio, si a lo mejor me está creciendo un pelo en la barbilla, que lo tengo entonces que sacar enseguida, porque si no, ¿qué pensará la gente de mí? No, todos estos son tonterías, son cosas triviales. Hay que estudiar y razonar lo que verdaderamente sirve a la vida, que es la vida eterna, que es Cristo y que es también nuestra Madre Iglesia. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.